Buenas tardes, es un placer saludarlos. Mis primeras palabras de agradecimiento a los señores organizadores, a EFAJA Lima. Siempre es un placer estar con ustedes en esta labor tan noble como es la capacitación, tanto para los miembros del Poder Judicial, la Corte Superior de Lima, como todos los operadores jurídicos que formamos parte del ámbito de aplicación del derecho en nuestro país, ¿no? Es la primera conferencia virtual que dicto para EFAJA, ¿no? Por la coyuntura en que vivimos, y escogí un tema que definitivamente es bastante sensible, ¿no? En torno a lo que es el desarrollo de temas inherentes al derecho de menores, al derecho de familia, ¿no? En los cuales definitivamente las relaciones familiares nuevamente traen a cotación principios que traen y marcan un antes y un después, ¿no? En el manejo de este tipo de situaciones definitivamente van a traer que concretizar el derecho sustantivo en el derecho adjetivo, o sea, de manera muy puntual en la tramitación que se dé, ¿no? No solo a través del Código Procesal Civil, no solo en la parte respectiva del Código de los Niños y Adolescentes, sino pues para poder agilizar, ¿no? Cuando se encuentra el menor en una situación de definitiva exposición a determinadas figuras que puedan contraer resultados negativos, es que se comienza a llevar a cabo instrumentos administrativos internos dentro del órgano que se encarga de administrar justicia, como en este caso el Poder Judicial, como es en este caso de manera directa, ¿no? Los órganos que están vinculados, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía del Niño y Adolescente, ¿no? Lo que es el ámbito de los juzgados de familia, los juzgados que efectivamente están vinculados de menores, ¿no? Entonces, este tipo de situación nos habla que el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, el Código Procesal Civil, son códigos macros, ¿está bien? Nadie dice que no se utilice, todo al contrario, no van a delinear la parte sustantiva y adjetiva en el tratamiento de estos temas. Pero también, y nosotros creemos que es sumamente importante y trascendente tomar en cuenta los temas sensibles, donde vinculan efectivamente tanto a los niños, a los adolescentes, ¿no? A las niñas, ¿no? O sea, toda esa población vulnerable, un porcentaje de la población importante que necesita un tratamiento exclusivo, ¿no? Que no únicamente con las figuras de amparo familiar recogidas en el código va a lograrse su objetivo, sino que sobre todo en la tramitación especializada, ¿no? Dentro del ámbito de los órganos de administración de justicia, tienen que estar presentes. Entonces, lo que nosotros traemos de manera apropiada en este tipo de desarrollo es analizar esta directiva 017-2020, ¿no? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que a través de estos instrumentos administrativos, ¿no? Han traído consigo llevar a cabo la plasmación de determinados principios en el ámbito procedimental, si podemos decir así, ¿no? En el ámbito de la tramitación de manera apropiada. Es decir, obtener un resultado que vaya efectivamente de la mano, no solo con principios netamente subjetivos, teóricos, ¿no? Sino ya en la praxis, como de manera muy puntual se va a llevar a cabo la concretización de los mismos, ¿no? Vamos a poder ver que a lo largo, ¿no? De la motivación que tiene esta resolución administrativa que la aprueba, que es la 00311-2020, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la directiva, ¿no? 017 de 2020 del Consejo Ejecutivo como tal, va a traer consigo la reunión de determinados aspectos que nos hablan de la implantación de formatos, de vías, de caminos, que en un primer momento van de la mano con la socialización, con el acercamiento a la sociedad,
va a traer consigo también de manera apropiada conocer determinados principios y sobre todo su aplicación de forma apropiada, ¿no? Lo que hay que tomar acotación es que en la medida en que se van haciendo definitivamente importantes el manejo de estas herramientas, ¿no? Tomando la coyuntura en la cual nosotros vivimos, ¿no? Herramientas tecnológicas disponibles para las partes procesales, ¿no? De manera muy puntual, ha hecho que definitivamente la naturaleza, este tinte, esta forma, ¿no? De desarrollo, va a traer consigo siempre un antes y un después, ¿no? Entonces, definitivamente esto tiene que ser tomado en consideración en lo que respecta al manejo de cada una de estas propuestas, ¿no? Pero sobre todo que esto no es de un momento a otro, sino que es una estrategia institucional que ha puesto a disposición de los operadores jurídicos el Consejo Ejecutivo, ¿no? Al ver la coyuntura, al ver efectivamente a través de los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, esta motivación ha sido tomada en base al acuerdo 1298 del año 2020, ¿no? Que se realizó el 21 de octubre de este año, en la cual pues la virtualidad, no solo pues en el ámbito de la oralidad civil, ¿no? En diferentes figuras ha ido calando, sino sobre todo lo que hay que tomar en consideración es este tipo de manejo, ¿no? Que de forma paulatina ha traído un antes y un después en el respeto, en la protección, en el amparo, ¿no? Con respecto a cada una de estas circunstancias que pueden presentarse en torno a la vulneración de derechos, a la exposición a peligros, ¿no? En los cuales puede estar presente un menor, una niña, un niño y un adolescente, ¿no? Entonces, eso también yo quería rescatar porque si uno analiza, ¿no? Esta directiva, del momento de su resolución administrativa que la aprueba y cómo ésta se va plasmando de manera apropiada, de forma secuencial, si podemos decir así, va a traer un antes y un después, ¿no? Sobre todo que hay que ir viendo que el tema de la sociabilización, ¿no? De la tramitación y sobre todo el respeto a los principios que guían en lo que respecta al manejo de estos temas tan sensibles donde vinculamos a menores, ¿no? Y también a adolescentes. Nos habla de que el ser humano en esa etapa formativa va a guardar consigo determinadas circunstancias que muchas veces marca un antes y un después en el desarrollo de sus actividades, ¿no? De su inserción, si podemos decir así, de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar en cuenta para el manejo de este tipo de situación, ¿no? Como bien le dice su nombre, los procesos simplificados de protección familiar a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? O sea, acá lo que hay que tomar acotación del propio nomen juris, de este instrumento administrativo como es efectivamente la directiva, nos habla y nos plantea, ¿no? De manera apropiada el reconocimiento, por un lado, de que dentro de la realidad, de la dinamicidad que se va a dar en las múltiples y complejas relaciones que se dan dentro de una determinada familia, va a haber determinadas circunstancias en una sobreexposición, si podemos decir así. Es decir, van a haber miembros de la familia que por su edad, por su vulnerabilidad, van a estar expuestos a determinados peligros y que definitivamente van a traer consecuencias lamentables si es que no se toman las medidas del caso para protegerlos, ¿no? Por eso dice bien claro, sin cuidados parentales de los padres, primigeniamente, desde el punto de vista del acercamiento, de la concretización, de la patria potestad, de la tutela, si son menores de edad, de la curatela, si son mayores de edad, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar acotación es que son situaciones, primero, donde ya están concretizadas, no existe nadie que los tenga bajo su responsabilidad en lo que es el ámbito del desarrollo, cuidado de manera diligente, que vele por lo que es su educación, su alimentación, etcétera. Pero también, y esto es sumamente relevante a tomar en cuenta, el riesgo de perderlos. O sea, nos está hablando de una situación en la cual existe un porcentaje de protección mínima. Es decir, que el ámbito de su desarrollo pues va a tenerse que poner siempre en tela de juicio, o sea, no es el adecuado, el ideal para el desarrollo de cada una de sus actividades y sus consecuencias. Entonces, por ende, este tipo de proceso simplificado o tramitación rápida responde a un principio procesal que se llama el de economía de forma apropiada, ¿no? El principio de economía procesal, ¿no? Que pinta de cuerpo entero efectivamente un antes y un después, y sobre todo en las consecuencias que tienen que ser tomadas en consideración de forma adecuada. Del análisis del índice, del análisis de la
composición, si podemos decir así, los capítulos van a ir mediando, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la aplicación, los principios procesales, ¿ya? Lo que es el ámbito también con lo que corresponde a las disposiciones que tienen que tomarse en los procesos de ratificación o declaración judicial de desprotección con respecto a los niños, niñas o adolescentes, en lo que es el ámbito del proceso de ratificación o aprobación judicial de la declaración administrativa de desprotección provisional del niño y la niña adolescente, el proceso de declaración judicial, ¿no?, de desprotección familiar, la declaración judicial de desprotección, ¿no?, en situación inminente de abandono y desconocimiento de su identidad, ¿no? En estos tipos de situación ha meritado que lo que se tramite aquí traiga consigo una identidad, si podemos decir así, presente, que esté inmersa en lo que es el ámbito de la especialización. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Aquí hay que marcar un antes y un después. Entonces, estos temas, por ejemplo, todos los que estamos inmersos dentro del ámbito del derecho de familia, del derecho de los niños y adolescentes, ¿no?, en lo que es la aplicación de la Convención Internacional de los Niños y Adolescentes, las reglas de Beijing y todo lo demás, vamos a ver que en el Perú existe también normatividad tanto interna como externa, ¿no? La normatividad externa, los tratados, los convenios que el Perú ha firmado, y la interna, sobre todo el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no?, los que son efectivamente el Código Procesal Civil, el Código Civil en lo que sea correspondiente aplicarlo como norma supletoria, la Constitución Política de nuestro Perú, pero lo que se ha buscado con este tipo de norma, como es una directiva, es viabilizar la tramitación y sobre todo conocer los pasos en los cuales efectivamente estos van a tener un pro y un contra, ¿no? Entonces eso definitivamente nos va a llevar a una situación sumamente importante por lo que es el ámbito del manejo de los conceptos y las instituciones que contiene. Entonces, por ende, en la medida que uno vaya dominando, si podemos decir así, estos enfoques, va a tener mayor solvencia en la tramitación, va a tener mayor solvencia en la aplicación de conceptos, en la aplicación de principios que van a enmarcar definitivamente un antes y un después, ¿ya? Entonces, eso no hay que perderlo de vista, eso hay que tenerlo siempre presente, porque una cosa es que se dé el proceso de declaración judicial y otra cosa es que comience la declaración judicial, ¿no? Y cada uno de los pasos que hay que seguir efectivamente para el logro de determinado resultado, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo siempre de manera apropiada para poder ver, por ejemplo, lo que es el formato de solicitud de desprotección, los flujogramas de cómo van a actuar efectivamente los juzgados que cuenten o no con una unidad especializada que vela estos temas, ¿no?, de la protección a los menores, por ejemplo, y el flujograma que tiene que ver con el uso de los recursos tecnológicos respecto de los mismos, ¿no? Entonces, esta primera forma de llevar a cabo el análisis de cada uno de estos rubros y situaciones que han marcado definitivamente un antes y un después, nos lleva sobre todo a establecer de manera adecuada, ¿no?, estas disposiciones normativas de tramitación, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es una directiva? Pues es un instrumento administrativo, ¿no?, que tiene un rol de desarrollar, profundizar determinados trámites, ¿no?, cómo se van a llevar a cabo. Entonces, no solo tenemos que basarnos en el Código Procesal Civil, que es un código netamente sustantivo, como instrumento principal de tramitación, sino todo lo contrario, hay que llevarlo a cabo, que hay que normas específicas que le dan un tinte importante, que le dan un tinte diferenciador, podemos decir así, al manejo de cada uno de estos alcances y sus consecuencias, ¿no? Por eso dice bien claro que el objetivo y esta directiva que estamos analizando es establecer disposiciones normativas para la tramitación de los procesos de desprotección familiar de los niños, niñas y adolescentes, sin cuidados parentales, o sea, nunca han existido esa protección, siempre han estado expuestos, ¿no?, a determinadas figuras que llevan a cabo su pronta concretización de vulneraciones, ¿no?, vejaciones, si podemos decir así, ya utilizando un término más fuerte, ¿no?, con respecto a nuestra niñez, adolescencia, a los adolescentes que están expuestos a diario a un cúmulo de peligros en los cuales estos se puedan llevar a cabo, ¿no? Luego lo que hay que tomar acotación es que el tema
del Decreto Legislativo 1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, y la concordancia sobre todo con el reglamento mediante Decreto Supremo 001-2018 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar acotación aquí como un principio básico en la tramitación de este tipo de procesos es sobre todo la simplificación y la implementación de la tecnología que acompañe, que desarrolle sobre todo determinadas consecuencias donde efectivamente puedan estar inspiradas sobre todo en los principios básicos supra, macro, que han regulado y han guiado al ámbito de aplicación de cada uno de estos conceptos, ¿no? Hablar de estos temas de niños y adolescentes es hablar, pues, no solo de doctrina y normatividad nacional interna, sino todo lo contrario, lo que conlleva de forma apropiada, y esto hay que tomarlo a cotación, es que en este manejo, el tratamiento legislativo, si podemos decir así, el respaldo normativo que se pueda dar a cada uno de ellos, tiene un carácter de tipo transversal, ¿ya? Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Hay que manejarlo de tal manera que los alcances nos den, sobre todo, una manipulación, si podemos decir desde la óptica positiva del término de la palabra, de un manejo de solvencia con respecto a las instituciones, con respecto al manejo de sus atributos, de su aplicación, de los conceptos tanto internos y externos que van a concurrir dentro de los mismos, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración y sobre todo hay que saber apoyarlo de forma apropiada. La idea con ese tipo de directivas, de manejo de manera puntual, es que no solo cierne o se circunscriba a un grupo limitado, a un grupo especializado, a un grupo corto, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que hay que tomar en consideración es que este tipo de manejo debe ser de conocimiento y aplicación de toda la comunidad en general, ¿no? Entonces, este tipo de figura va a ir creciendo, va a ir sobre todo esparciéndose y va a ir desarrollándose en lo que respecta a los alcances de forma apropiada, ¿no? Y justamente los alcances a dónde van dirigidos, ¿no? Son de obligación, de aplicación y concretización obligatoria hacia los jueces, personal jurisdiccional, de apoyo a la función jurisdiccional que elaboran en los juzgados especializados de familia, mixtos, de las Cortes de Justicia, ¿no? Y como base normativa, pues, como siempre, se basan en la Constitución, del punto de vista interno, del punto de vista externo, macro, de la Convención Internacional de los Niños y Adolescentes, ¿no? Que fue aprobado por el Estado peruano mediante Relación Legislativa 25278, del año 90, y que desde ese momento pues ya forma parte de nuestra normatividad interna en el manejo y la tratativa de estos temas, y también la observación general número 14 del año 2013, ¿no? Donde habla de los derechos que tienen los niños a que su interés superior sea considerado primordial, es decir, cada uno de los aspectos, tanto adjetivos como subjetivos, pero en este caso adjetivos en lo que respecta a la tramitación, tiene un antes y un después. Es decir, lo que trae consigo es un manejo bastante solvente, vuelvo a repetir, en el conocimiento profundo de las instituciones, si podemos establecerlo de manera adecuada, y la complementación, ¿no? Es lógico que cuando uno analiza el título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, va a encontrarse sobre todo con una primera respuesta en la cual se va a construir, sobre todo en el título preliminar, el interés superior del niño, en el cual tiene diferentes enmarcaciones dentro del ámbito jurídico peruano. Una de ellas es que todo el aparato estatal, cada una de las oficinas, organismos e instituciones que lo conforman, cuando realiza sus actividades, están guiados sobre todo a determinados resultados. Si es de tan delicado tratamiento como son aspectos de interés de los menores, adolescentes, niñas, niños, ¿no? Y sobre todo por su vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo por el manejo en las cuales estos pueden estar presentes, con mucha mayor razón, pues, ¿no? Nos habla de un tipo de figura que debe ser manejado de manera solvente en las consecuencias, sobre todo en el desarrollo de los resultados que puedan darse de forma puntual,
¿Ya? Entonces, uno cuando comienza definitivamente a analizar esta directiva, ¿no? Va a encontrarse que no es la primera que ha tratado en cierta manera de conjugar con toda la normatividad, si podemos decir así, importante, ¿no? Dentro de este rubro, dentro de estas consecuencias, dentro de este manejo y los resultados sobre todo que van a ir apareciendo de forma apropiada, ¿no? Pero el primer punto interesante y que nosotros siempre hemos inculcado en estas clases de derecho civil y también cuando nos ha tocado un poco comentar temas vinculados al derecho de familia, de los niños y adolescentes, ¿no? Como son sobre todo el manejo de este tipo de situaciones, se va a plantear, por ejemplo, estudiar qué cosa es una situación de riesgo, qué cosa es una situación de desprotección, ¿no? ¿Qué cosa es la ratificación o aprobación judicial? ¿No? O sea, acá lo que hay que tomar en cuenta es que cada uno de estos conceptos, y esto también hay que tomar acotación, es que son etapas por las que pasa el menor, en este caso el niño, la niña, el adolescente, de poder ser expuesto, ¿no? Sobre todo si es una situación de riesgo, en cualquier momento se puede concretizar alguna vulneración en lo que respecta a sus derechos y las consecuencias negativas que puedan partir en torno de los mismos. Y lo que es el ámbito de la concretización de la desprotección familiar, cuando ninguno de los familiares estrechamente vinculados a él, padres, sobrinos, tíos, etcétera, definitivamente no van a tener ningún tipo de rubro en el manejo de intervención en lo que es la protección que se va a dar a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estos aspectos nos llevan a poder diferenciar qué cosa es una situación de riesgo y qué ya cómo es concretizado una situación de desprotección familiar, ¿no? Son dos situaciones totalmente distintas y nos llevan efectivamente a una situación de análisis sumamente interesante, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la situación de riesgo es una situación que está propensa a cualquier momento a materializarse, ¿no? Que se encuentra, puede encontrar un niño, un adolescente, dentro del ejercicio de sus derechos, pero que estos derechos son amenazados y en cualquier momento puede verse afectados, ya sea por circunstancias que él mismo, en su desconocimiento, en su pobreza, se expone, o por los familiares o por la propia sociedad, ¿no? Y que perjudican su desarrollo integral, es decir, tanto el aspecto externo como interno, ¿no? En el punto de vista de su personalidad, de su inserción, ¿no? Cómo se ve reflejada de manera adecuada. Porque si no son tratados en su debido momento, va a traer consigo definitivamente determinadas respuestas o situaciones que tienen que ser importantes, ya que las secuelas o consecuencias pueden ir trayendo consideraciones sumamente relevantes, ¿no? Luego, la situación de desprotección familiar, ¿no? En la cual el estado en que se encuentra el niño o la niña ya está verificado por el incumplimiento o cuando es imposible o inadecuado desempeño de los deberes que tienen las personas que están allegadas a ellas, o sea, el padre, la madre, etcétera, y cómo están definitivamente vinculados a cada una de estas situaciones que pueden en cualquier momento atraer resultados, desmedros o perjuicios en torno a lo que es el desarrollo de la normalidad, entre comillas, que la persona, en este caso, ¿no? El menor, el niño, el adolescente, tiene que tener representado, ¿no? Luego, lo que hay que tomar a cotación es que la unidad de protección especial, y este es un término bastante especializado, bastante interesante, nos habla de que tiene determinados roles que van a enmarcar un estudio adecuado de estos temas, ¿no? Y van a partir sobre todo del estudio de la afectación, del inminente abandono físico, de las secuelas que van a ir sobre todo desarrollándose y sobre todo que forma parte de un ministerio que está tan vinculado a estos rubros de desarrollo como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y que efectivamente esta como entidad del Estado que forma parte del Poder Ejecutivo va a tener que llevar a cabo la implementación de un plan de trabajo en lo que respecta a sus consecuencias y la concretización de cada uno de ellos, ¿no? La declaración judicial de desprotección familiar, ¿tiene que intervenir el juez? Sí, y lo hace a través de un pronunciamiento, ¿no? Que declara, por ejemplo, perdida la patria potestad, cuando es el caso de los padres, que se desconoce totalmente los rubros, las situaciones en las cuales están enmarcadas y su desarrollo, y también cuando definitivamente la tutela ya no es un medio de protección y que definitivamente va a traer consigo de que no ha sido ejercitada ni implementada en pro de los menores, ¿ya? Eso también hay que tenerlo siempre en consideración
consideración, ¿no? También el juez interviene cuando se da una figura de inminente abandono físico en el que se desconozca la identidad de la niña, el niño adolescente, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños que están en la calle abandonados, que no se conoce quién es su padre y su madre, que son presa, si podemos decir así, de la trata y la explotación de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, esto también hay que tomar en consideración en lo que respecta al rol que juegan los tres niveles de gobierno: el gobierno regional, el gobierno central y el gobierno municipal, ¿no? Y en este caso también va a existir lo que es la Defensoría del Niño y Adolescente, la Defensoría Municipal, que es un servicio gratuito especializado que forma parte del Sistema Nacional de Atención Integral, ¿no? Cuya finalidad es contribuir a la protección, ¿no?, completa, macro, de los niños y adolescentes, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, que esta tramitación, ¿no?, de la desprotección, ¿no?, de la situación en la cual se encuentran y cómo se han venido desarrollando de manera apropiada, es proclive y es del ámbito de competencia, ¿no?, del juez especializado de familia o mixto. También, como lo habíamos mencionado al inicio de esta locución, interviene el fiscal de familia, perdón, ¿no?, porque es un funcionario del Ministerio Público y se va a encargar de evaluar ese informe técnico con respecto a esa protección especial, ¿no?, sobre todo guiado en el respecto de lo que es el ámbito del debido proceso, que es un aspecto también sumamente relevante, y las consecuencias que van a ir enmarcándose dentro de cada uno de ellos, ¿no? Luego, para facilitar este tipo de situación, otorgan formatos que tienen que ser colocados y llenados de manera apropiada para, sobre todo, agilizar la tramitación del mismo y las consecuencias que van a ir surgiendo de forma apropiada en torno a ello, ¿no? Lo que es el ámbito ahora por la coyuntura de una videoconferencia, donde los peritos o las personas interesadas van a exponer ante el juez sus puntos de vista, luego una audiencia virtual, ¿no?, que no deja de ser una diligencia judicial, todo lo contrario, simplemente con la implementación de determinados atributos tecnológicos va a ir desarrollándose de manera apropiada este tipo de figura y sus resultados, ¿no? Nos habla sobre todo que hay una audiencia virtual que es una diligencia judicial cuya programación e instalación se realiza mediante el uso del sistema de videoconferencia, ¿no? Y ahí van a estar, pues, efectivamente presentes los tutores, los defensores, los abogados, los terceros legitimados, ¿no?, etcétera. Pero también hay una audiencia especial virtual, que es una diligencia de carácter reservada por la naturaleza, por la sensibilidad que tienen estos temas, ¿no?, con la finalidad de llevar a cabo lo que es el esclarecimiento de estos hechos y las consecuencias que pueden tomar en cuenta. Por último, dentro de ese bagaje de términos que tienen que ser manejados y maniobrados de manera apropiada, lo que se señala con la notificación eléctrica, ¿no?, que es un mecanismo por el cual se informa a las partes procesales de un determinado acto procesal que le incumbe a través de medios tecnológicos, ¿no? Entonces, no debemos de perderlo de vista todo este tipo de situación, sino sobre todo la forma y la manera en la cual definitivamente va a traer, sobre todo, desarrollos sumamente interesantes en lo que es el ámbito de cada uno de estos temas de forma apropiada, ¿no? La directiva comienza estipulando un poco sobre el ámbito de la aplicación de la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el ámbito en el cual esta se va a ver materializada, ¿no? Cómo esta va a confeccionarse de tal forma que van a marcar un antes y un después, cómo se va yendo, sobre todo, viéndose concretizado el ámbito de su aplicación, ¿no? Por eso que lo primero que hice es que ante una situación inminente de abandono físico en la que efectivamente se conozca la identidad del niño adolescente, necesariamente lo que hay que tomar a cotación es que hay que individualizarlo. ¿Y qué significa eso? Que hay que conocer plenamente los datos de su identidad para poder tomar las acciones correspondientes y obtener una solución respecto de los mismos. Luego, la situación de grave afectación, ¿no?, para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Luego viene la declaración judicial de protección de familia, ¿no?, ante una situación de inminente abandono físico, ante una situación de imposibilidad del retorno del niño o la niña a la familia, por repente, pues, los miembros que la componen no son personas que sean las adecuadas para asumir esta responsabilidad de formación,
que no son las adecuadas para poder desenvolverse de forma apropiada en cada uno de estos resultados. Y sobre todo, esta declaración judicial, ¿no?, de desprotección familiar es una etapa preclusiva de la ratificación o aprobación de la declaración administrativa que tiene, pues, ese fin, ¿no? Establecer que la persona se encuentra en estado situacional, en este caso el menor, ¿no?, que está conformado por niños, niñas y el adolescente. Con respecto a las formas y las maneras en las cuales su vulnerabilidad es mayor en lo que respecta a sus resultados de forma apropiada, ¿no? ¿Qué cosa hay que tomar a cotación? Todos estos procesos, ¿no?, sobre todo cada una de estas situaciones que van estableciéndose, tienen sobre todo una guía de desarrollo sumamente interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque en lo que vamos a observar y explicar en los siguientes minutos, se van a guiar por algunos principios de cómo aplicar esta directiva a la realidad, cómo materializarla, cómo poder sobre todo enfocarla en lo que es el ámbito de su desarrollo y sus consecuencias, ¿no? Y el primero de ellos es el principio de principios, tantas veces criticado y en algunos casos reconocido, estudiado a profundidad, como es el interés superior del niño, ¿no? O sea, la tramitación, el trabajo, el ámbito que va a estar efectivamente aflorando de esta manera, nos guía sobre todo al desarrollo de determinadas consecuencias que no pasan desapercibidas. Las actuaciones que puedan tener las partes procesales, como también las partes que intervienen en el proceso, deben estar sobre todo debidamente motivadas en la búsqueda de proteger al menor en lo que es el desarrollo de su situación, el esclarecimiento, ¿no?, de su estado de desprotección con la finalidad de protegerlo, ¿no? Eso también hay que tenerlo siempre presente. Ahora, hay diligencias excepcionales, sí, por la propia naturaleza que se da en lo que respecta al manejo de este tipo de situaciones, nos lleva sobre todo a un ámbito de aplicación sumamente interesante en lo que es el ámbito de cómo reconocer, cómo plasmar y cómo identificar cada uno de estos temas de forma adecuada, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, que en este tipo de procesos, por ejemplo, como primera conclusión que podemos establecer es que no existe la nulidad procesal, ¿no? Salvo que exista, pues, vicios procesales, trascendentales, que en cierta manera puedan traer sobre todo un antes y un después en la aplicación y en la validez de estos actos de manera apropiada, ¿no? Sobre todo con validar lo que expresaba el decreto legislativo 1297 en lo referido a la protección de los niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, y siempre que este proceso que le va a colocar en ese estatus, si podemos decir así, en esa situación, pueda, en cierta manera, reconocer a un menor que se encuentra sin la ayuda parental de los padres, los tíos, ¿no?, etcétera, y sobre todo tiene riesgo de perder o sobreexponerse o de vulnerabilidad mayor. Eso hay que tenerlo siempre en consideración, ¿no? Sobre todo respetando dentro del proceso el principio del debido proceso, o sea, a ser escuchados, a intervenir, ¿no?, a manejarlo. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Por ejemplo, en el principio de inmediación, ¿no? Como bien decía, me acuerdo, el doctor Mancía en sus clases de procesal civil, la inmediación, pues, no es otra cosa que verle la cara, ¿no?, a la parte procesal que interviene en el desarrollo del proceso de manera puntual, ¿no? Los procesos de desprotección familiar, por su propia naturaleza, el juez puede emplear inclusive hasta recursos tecnológicos para establecer una vinculación con las niñas, niños y adolescentes. Supongamos, en una audiencia, para poder establecer o no la responsabilidad y la falta de capacidad de los padres para tenerlo y que no ejerzan ya la patria potestad porque en vez de causarle protección le causan más daño, él tranquilamente podría en una sesión de Zoom hacer grabada, una reunión como la que nosotros tenemos de Google Meet, que son grabadas, llevar a cabo con la ayuda especializada, dicho sea de paso, un determinado interrogatorio, conversatorio con el menor para poder darse una idea sobre el principal actor que se está llevando a cabo este tipo de procesos, ¿no? Entonces, eso es un tema también bastante interesante, sobre todo en el ámbito de su desarrollo y sus consecuencias que tienen que estar presentes, ¿ya? Luego dice, el juez debe seleccionar una medida de protección más adecuada que satisfaga los derechos y las necesidades de cada niño y cada adolescente, la cual debe estar debidamente motivada, ¿no? La motivación nos habla de la fundamentación que tiene que ir dándose
con el desarrollo del por qué se toma determinada postura, del por qué se toma determinada posición en el desarrollo de cada uno de esos temas, ¿no? Luego, recomiendan que el juez actúe sobre todo con flexibilidad y gradualidad, ¿no? O sea, tomando en cuenta lo delicado de los temas, tomando en cuenta la realidad en la cual se va a dar este tipo de coyuntura y sobre todo en los resultados, ¿no? En los cuales van a plantear sobre todo un antes y un después. Pero todo lo que se realice dentro de la aplicación de este tipo de proceso es que busque sobre todo de manera muy puntual el bienestar del menor, ¿no? En este caso, el niño, niña o adolescente, ¿no? Ahora, adolescente no es igual que menor, sino lo que trato de enfocar es que esos tres rubros definitivamente son sobre los cuales se plasma todo y cada uno de los argumentos que contiene de forma puntual este tipo de instrumento jurídico normativo, ¿ya? Luego, lo que es el seguimiento, la diligencia, la revisión de las medidas especiales de protección, ¿no? Que también es un aspecto sumamente interesante a tomar en cuenta en lo que respecta a los resultados que deben y van a ponerse en consideración de forma apropiada. Luego, lo que es el principio de las garantías procesales de los niños, niñas y adolescentes en la desprotección, es decir, a ser escuchados, a tener una persona que los represente, a poder aportar opiniones, pruebas, etcétera, que no debe de pasar desapercibido, sino todo lo contrario, ¿no? Debe de enmarcar determinadas situaciones que, sobre todo con la ayuda técnica, por ejemplo, de un equipo multidisciplinario, pueda establecer de forma adecuada la tramitación correcta, la viabilidad y los objetivos que se quieren alcanzar con los mismos, ¿ya? Bueno, con respecto a la participación judicial del niño, niña y adolescente, lo que habla es que el juez, por su propia naturaleza y labor de administrar justicia, lo ideal es que haga acotación a el respeto de los derechos inherentes que tiene el niño de forma adecuada. Es decir, y sobre todo, ¿no? Cuando se encuentra en una situación donde hay que declararlo que está en una desprotección parental por parte de las personas que lo deberían, por su propia naturaleza, tenerlo a su cargo, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo siempre presente de forma adecuada. ¿Y qué es lo que va a aplicar aquí con la participación, si podemos estipular de cada uno de estos temas? Pues bueno, lo que hay que destacar de forma puntual con el desarrollo de cada uno de estos rubros es el principio de inmediación, que tiene el juez. El juez le va a ver y va a captar sobre todo los mensajes que da, en este caso, el niño o niña adolescente, con respecto a las diferentes situaciones que se le están planteando dentro del proceso, ¿no? Que está descuidado, que no velan por él, ¿no? Que su efectivamente ámbito de desarrollo personal no es el adecuado, no tiene personas que lo guíen, ni tampoco de manera apropiada está propenso a caer en lo que es el ámbito, por ejemplo, de las drogas, del mal vivir, de la explotación, ¿no? Tomando en cuenta su estado de vulnerabilidad, eso después de manera muy propicia puede traer consecuencias irreversibles, ¿ya? Entonces, miren ustedes, se ha dado un formato que se debe utilizar a través de la mesa de partes electrónica de los distritos judiciales donde ya se hayan implementado esta modalidad de llevar a cabo la administración de justicia, ¿no? Y sobre todo lo que hay que tomar a cotación, y esto también de la unidad de protección, ¿no? Que especializada, ¿no? Si podemos decir así, deben de contar, por ejemplo, con los accesos tecnológicos a RENIEC, ¿no? Sobre todo conocer efectivamente la correspondencia entre los menores y las personas que lo van a tener a su cargo, ¿no? Son situaciones sumamente interesantes. Ahora, lo primero que hay que tomar a cotación es que la viabilidad de la audiencia, tanto virtual, especial, virtual, a efectos de programar la conferencia de actos previos, ¿no? Y proceder a emitir la resolución del inicio del proceso, lo aprueba el juez de familia o mixto, ¿no? El juez de familia o mixto señala qué número de resolución y a partir de cuándo comienza la conferencia, es decir, el ámbito de los actos previos y las audiencias virtuales, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo siempre, siempre presente, ¿no? Las notificaciones se podrá establecer de acuerdo a lo establecido en el artículo 157, ¿no? Si no se identifica ni cuenta con los datos de ubicación de origen, se tomará como referencia
los del lugar donde se encuentra el menor, ¿no? Si se identifica y cuenta con datos, que esta es la otra cara de la moneda, ¿no? De la familia de origen o extensa a la cual pertenece el niño o la niña adolescente, se les notifica utilizando todos los medios tecnológicos como medios de WhatsApp, electrónico, llamadas, etcétera. ¿Está bien? Entonces, un primer punto a tomar en consideración, por ejemplo, es la aplicación de redes sociales, ¿no? En este caso, el ámbito del WhatsApp ha traído consigo un antes y un después en lo referido a las consecuencias, ¿no? En que éstas han estado sobre todo desarrollándose, ¿no? En los resultados que van a ir tomando esa cuentación. Y sobre todo, ¿no? Si podemos decir así, quien debe de llevar a cabo sobre todo el tema como es una tramitación que comienza con una solicitud, ¿ya? Quien tiene que estar y actuar de manera diligente en el cumplimiento de cada uno de ellos es sobre todo el secretario o asistente judicial, ¿ya? Entonces, y para ello, lo que tiene que tomar en consideración es ratificar con la mayor cantidad de pruebas posibles de que su participación es la apropiada, ¿no? Y que su desarrollo va a tener sobre todo a tomar en cuenta de la mejor decisión a favor del menor, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración y desarrollarlo de forma plena, ¿no? Que, bueno, como toda audiencia virtual, va a comenzar con la acreditación del juez, pues puede ser de familia, puede ser mixto, la exposición del fiscal, el fiscal interviene en temas de familia, interviene en temas de derecho de persona, nosotros tenemos que sustraer, ¿no? Ese concepto en el cual únicamente se le encasillaba al juez al fiscal, ¿no? Dentro del ámbito del derecho penal, ¿no? Luego, la exposición de la teoría del caso, como él lo ve, que pudo desarrollarse, pudo verse, ¿no? Y luego, por último, la participación de los familiares y terceros con legítimo interés en el proceso, ¿no? El legítimo interés es un concepto, pues, antiquísimo, de bastante naturaleza e importancia procesal, pero lo que nos dice, sobre todo de forma apropiada, es que esa correspondencia, de que esa persona esté ahí presente dentro del proceso, por las necesidades de que sí o sí tiene que estar ahí para esclarecer cada uno de los hechos, ¿no? Luego lo que hay que tomar acotación es que en las disposiciones para las audiencias especiales virtuales, quien da inicio a la entrevista, el niño, niña o adolescente, que es un sujeto de análisis o ratificación de las decisiones que se tomen por parte del juzgador, ¿ya? Lógicamente, el juez tiene que ser asistido por un equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, ¿no? Que permitan, pues, establecer, refundar y desarrollar de manera apropiada cada uno de estos atributos, ¿ya? La audiencia especial virtual con carácter reservado, dada la participación niña, niño y adolescente, ¿no? Entonces también es bastante delicado tomar acotación porque no lo que se busca es divulgar a los cuatro vientos, si podemos decir así, todo y cada una de las cosas que se ha conversado dentro de lo que es el área, ¿no? O las disposiciones de forma apropiada, sino todo lo contrario, ¿no? Deben de tomarse las reservas del caso en lo que respecta al manejo de los conceptos e instituciones que se van a ver reflejadas de forma apropiada, ¿ya? Pero eso no termina ahí. El tema de las disposiciones ya hemos pasado las generales, vamos ahora a las específicas, ¿no? La primera es que todo este trámite en este proceso de ratificación se da con la solicitud, ¿no? La solicitud de ratificación o aprobación judicial de declaración administrativa de acción familiar provisional de niño, niña y adolescente, ¿no? ¿Qué debe contener esta solicitud como instrumento que da inicio, ¿no? O sea, ya se descarga todo lo que es el ámbito de la demanda. Un supuesto claro y preciso de ratificación o aprobación del artículo que guía esta presente directiva, como es la protección de la vulneración a los menores, en este caso niño, niña, y de los adolescentes. Los medios probatorios que crean correspondientes, los datos de ubicación y la designación, ¿no? De los medios de comunicación, del abogado defensor, ¿no? De oficio que participe en el proceso, ¿ya? Entonces, él también va a designar en qué lugar se van a encontrar cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de sus rubros y las situaciones que van a ir expresándose de forma puntual. Ahora, frente a este tipo de desarrollo que estamos estudiando, se van a dar resoluciones de inicio, ¿no? Entonces, estas resoluciones de inicio muchas veces pueden ser notificadas a través del WhatsApp, ¿no?
para la subsanación inmediata bajo ningún supuesto que devuelva el expediente administrativo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que tomar acotación? Porque muchas veces no se conocen bien las vías de camino procesal que puedan guiarse en lo que respecta a este tipo de tema, ¿ya? En el ámbito peruano no es la excepción, ¿ah? Sino sobre todo ha ido desarrollándose de una forma paulatina, es decir, nos ha llevado a un manejo sumamente importante en el desarrollo de las consecuencias, ¿no? Todo lo actuado en el juzgado y antes de dar ya sentencia final debe ser llevado al fiscal, ¿no? Para que emita su opinión. Luego, la audiencia virtual se da sobre todo en la ratificación o aprobación administrativa de desprotección familiar a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten, ¿ya? Y por último, lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es que este tipo de figura se puede ver dentro de un juzgado de familia o un juzgado mixto, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración en lo que respecta a los alcances, ¿no? De lo que estamos estudiando y las consecuencias, ¿no? Reveladoras, si podemos tomar en cuenta este tipo de figura, ¿no? Lo que busca, y de la lectura que hemos estado dando y de la explicación que hemos estado dando a cada una de estas situaciones, nos habla, pues, de, lógicamente, un bagaje sumamente trascendente, ¿ya? Primero, el proceso de aplicación judicial de desprotección familiar, ya estamos hablando de la declaración judicial, o sea, el juez se va a manifestar que tal menor, en este caso niño, niña o adolescente, se encuentra en una posición de sobreexposición, ¿no? Que luego pueda traer consigo secuelas en su forma de ser, en la manera de insertarse a la sociedad, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué debe contener esta solicitud? Primero, lo que debe contener que ese supuesto claro y preciso sobre la cual va a recaer la declaración judicial, los medios probatorios correspondientes, la constancia que demuestra que las diligencias destinadas se han llevado a cabo a favor de los niños, niñas y adolescentes, y la designación de ubicación y medios de comunicación del abogado defensor de oficio a participar en este proceso, ¿ya? Entonces, eso también, ¿qué trae a consideración? Que como es abogado que va a apoyar una de las partes, definitivamente se deja de lado lo que es el ámbito de la imparcialidad, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración en lo que es el ámbito de este rubro de forma apropiada, ¿ya? ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Pues bueno, nos va a llevar a la tramitación en algunos casos, ¿no? Ya repetida, pero sobre todo a esclarecer cómo se está manejando hoy cada uno de estos ribetes de forma apropiada, ¿no? Sobre todo las consecuencias que nosotros creemos que vamos a tener siempre en consideración, sobre todo los resultados, ¿no? En el formato único de la solicitud de desprotección, lo que se pide es sobre todo la declaración judicial de desprotección familiar, que hemos leído un poco de su tramitación, la situación de evidente abandono físico y que conozca, ¿no? La identidad de este menor, ¿no? Ante qué autoridad se dirige, ¿no? Si es ante un juzgado de familia, un juzgado mixto, datos del solicitante, ¿no? Lógicamente su nombre completo, su cargo, su desarrollo, su actividad, los datos también de los que intervienen por parte del Ministerio Público, del abogado defensor en sede administrativa, como también de la niña, niño, adolescente que recurre, ¿no? Efectivamente a este tipo de situaciones para buscar sobre todo su protección. O sea, no es un ámbito que caiga de la noche a la mañana, ¿no? Sino que definitivamente tiene un antes y un un después, ¿ya? Entonces no son ámbitos difíciles, ¿eh? Son ámbitos que sobre todo nos llevan a una reflexión sumamente importante, ¿no? Entonces los flujogramas que se ven al final de esta ley, la 3930, pueden tener sobre todo diferentes acepciones de llevarse a cabo, ¿no? Pero sobre todo lo que se valora es este tipo de esfuerzo en tratar de dar, sobre todo a la comunidad jurídica nacional, herramientas que permitan en cierta manera llevar a cabo el estudio de este tipo de situación, ¿no? Como la resolución, la remisión al fiscal para que su opinión, el dictamen, cómo está constituido, cuáles han sido sus bases, sus criterios de forma adecuada, cómo se lleva a cabo la audiencia virtual, ¿no? Eso también hay que tomar la acotación si es virtual,
tú puedes ver la pantalla, pero no de repente que al menor o la persona que está declarando o interviniendo en el proceso puede ser sujeto de manipulación, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Y luego habla de la situación de una figura excepcional, ¿no? Cuando el juez de familia, ¿no? Y eso también hay que tomarlo como rubro, que lleve a cabo su participación, lo haga respetando los tiempos, respetando la coyuntura y previamente habiendo conocido cada uno de estos casos, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo siempre en consideración. Una cosa es que se lleve a cabo el acto de desprotección y otra cosa muy distinta que es la persona está propensa, si podemos decir así, al manejo de cada una de estas situaciones y a los resultados a tomar en consideración. Como última parte, y quiero detenerme aquí, es en la conferencia de actos previos, ¿no? Y lo que hay que tomar a acotación es una diligencia de carácter administrativo. Estamos sobre todo ligados más al ámbito administrativo, a sus resultados, ¿no? Y sobre todo a las consecuencias, ¿no? Cómo esta ha ido apareciendo y sobre todo también a sus resultados, ¿no? Que nos parece a nosotros sumamente interesantes. ¿Por qué decimos esto? ¿No? Su programación e instalación es aplicable a los procesos de ratificación o aprobación judicial de declaración administrativa de desprotección, ¿no? Y sobre todo lo que hay que buscar como camino correcto en los resultados y en la utilidad, sobre todo de cada uno de ellos, es que puedan determinar el estado situacional de forma apropiada, ¿no? El desarrollo de la conferencia de actos previos, la intervención de las partes, la identificación de las mismas, la obligación de comunicar, si podemos decir así, adecuadamente el desarrollo de las fechas donde se va a llevar a cabo los actos procesales y sus consecuencias que puedan estar sobre todo ligadas a cada una de ellas, ¿ya? Y termina efectivamente esta norma, sobre todo con la colaboración de las disposiciones complementarias y transitorias, le dan sobre todo un papel relevante al rol que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, su implementación gradual por parte del Poder Judicial, disponer, pues, ¿no?, los recursos que sean necesarios para la grabación de las audiencias. Luego, la gerencia general lo que debe hacer es informar que la gerencia de informática no funciona, ¿no? O que necesita de una implementación, si podemos decir, apropiada, con medios técnicos apropiados para un correcto desarrollo, ¿no? Y por último, encargar a los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, así como a las gerencias de administración distrital, ¿no?, de las Cortes Superiores del Poder Judicial, brinden el apoyo para el cumplimiento de la presente resolución, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llevado a cabo esta mirada general, ¿no? Porque, si podemos ver, es una forma de, a nivel de un instrumento administrativo tan importante como es el ámbito de la directiva que disgrega, que profundiza este tipo de situación, a llevar a cabo un determinado resultado, ¿no? O sea, que tenga que ser propicio, que tenga que ser adecuado y que se manifieste de forma apropiada, ¿ya? Entonces, luego de haber conversado todo esto, yo quiero escuchar sus preguntas, si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la aplicación de estos temas y sobre todo a las consecuencias que puedan ir con el devenir del tiempo ser desarrollados, ¿no? Entonces, eso sería de mi parte todo. Agradezco nuevamente a EFAJA por la invitación y como siempre estoy a su disposición tanto de la institución cuando lo crean conveniente como de cada uno de ustedes para expresar, esclarecer las dudas que se puedan presentar, ¿ya? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo ¿Cómo está, servirlo? ¿Cómo doctor? está? ¿Qué Una tal? pregunta. Dígame. En estos procesos de desprotección familiar, ¿qué tiene que ver aquí estos centros de comisaría, ¿cómo se llaman? Que se llaman SEM, de Claro, especializados contra la mujer. Ellos la de emiten MUNA también. es que dice eh, acotación, ¿no?, de la dirección exacto, municipal, porque mira, exacto. la protección tiene que ser integral, ¿no? Entonces,
lo que tiene que llevarse a cabo es que no solo llegar al Poder Judicial es la búsqueda de una protección, sino que los órganos y niveles de gobierno, central, regional y local, también cuenta con instituciones complementarias porque es un sistema de protección integral de menores. Eso hay que tenerlo a acotación. En este caso del niño, niña y adolescente. Entonces, todas las instituciones que conforman el Estado, en este caso, pues, el gobierno central, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no?, que también lo hemos mencionado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, destinan determinados recursos, contratan profesionales para que puedan llevar a cabo, pues, de manera integral, de forma complementaria, este sistema de protección con respecto a las personas más vulnerables y que las necesitan, ¿no? Entonces, ¿el rol dónde estaría? Que el primer contacto, en vez de ir, pues, al Poder Judicial, interponer la demanda, ¿no?, recurrir en lo que es el ámbito de un proceso, salvaguardar, sobre todo de manera inmediata, sobre todo de forma apropiada, una solución de manera directa, ¿no? En la DEMUNA, pues, se toma, en las casas también la CEN, ¿no?, Casa de Apoyo a la Mujer, como también en lo que es la DEMUNA, son instituciones donde uno puede ir a realizar las denuncias, ¿no? De ahí, lógicamente, luego pasa a Fiscalía, interviene la comisaría, ¿no?, tomando en consideración el rubro y el grado de necesaria participación que se puede tomar en cuenta con respecto a cada una de ellas. Lo que le quería preguntar, doctor, era lo siguiente. ¿Estos centros especializados también pueden emitir resoluciones, por ejemplo, como restricción de una persona que se acerque a 100 metros de distancia de la supuesta agraviada? ¿Y cuánto tiempo de vigencia tiene esa orden, ¿no? O ese mandato? No, ahí lo que hay que tomar acotación que eso simplemente son instrumentos administrativos que luego lógicamente van a servir como precedente para, lógicamente, cuando uno quiera recurrir a los órganos especializados, que son los órganos de administración de justicia, ¿no?, de manera puntual. Definitivamente el ámbito de duración va a ir proporcional a la actividad que se denuncia, al acto, al hecho que va a traer sobre todo a recalcar este tipo de figura, ¿no? Sobre todo de forma, puede variar pues 15 días, 2 meses, 30 días, ¿no? Tomando en consideración la delicada de este tema y sobre todo las secuelas que pueda traer de forma adecuada, ¿no? El maltrato psicológico, la violencia familiar, ¿no?, la violencia contra la mujer, ¿no? Cada uno tiene sus leyes especiales donde efectivamente nos habla de la necesaria protección integral y sobre todo de la participación de cada una de estas instituciones, Cristian. Y la última pregunta, doctor. En el caso de violencias contra la mujer, no contra una menor de edad, usted habrá visto que estos centros especializados también tienen psicólogos y Uh -huh. también en algunos casos les hacen unas pruebas, ¿no?, que las Sí. presentan a un proceso ya, ¿no?, penal como una prueba. No es un documento No es un de documento, medicina no legal, entiendo. ¿no?, pero ¿Cómo, sí cómo? toman una evaluación. O sea, toman una Ya, evaluación claro. psicológica. Hay psicólogos que le toman una evaluación psicológica y Sí, sí, emiten sí. un pequeño informe. Sí, claro, claro, claro. Ajá. Estando ya en un proceso penal, también tendría validez ese tipo de informe, no obstante que medicina Claro, legal emite, pues, ¿no?, los informes médicos legales conforme a ley, ¿no? claro, claro, claro. Pero mira, no se le puede descartar, ¿no? Si bien es cierto, hay un organismo ad hoc, como tú bien lo has señalado, que es el Instituto, ¿no?, de Medicina Legal, que dentro del proceso penal es el que tiene mayor implicancia o mayor resonancia. Lo que se maneja o lo que se trabaja son como pruebas complementarias o indicios, ¿ya? Si podemos decir así, donde cuando surgió todo esta actividad, situación que luego desencadenó en el proceso penal, ya existían efectivamente secuelas o consecuencias que luego con la labor o la actividad que desarrollaba el Instituto de Medicina Legal se fueron ratificando, pues, ¿me entiendes? Entonces, eso nos sirve también de forma apropiada para ver la correspondencia de la participación a través del tiempo. ¿Está bien, Cristian? Muy explicado, doctor. Muchísimas gracias. Brillante No, exposición. a usted, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, hay una pregunta en el chat. Sí, 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 justo la estoy leyendo, estimada Kenia. A ver, nos dice la señorita Gamión Porras, dice,
¿Qué hacer en caso de que los niños trabajan como niños de la calle por obligación de sus padres y como intervención los distintos órganos del Estado cómo intervienen, perdón, los diferentes institutos, órganos del Estado para salvaguardar la integridad de los niños que padecen explotación laboral por parte de sus propios padres? Pues bueno, ahí hay un tema sumamente interesante, porque una de las funciones que tiene la patria potestad es que hay que hacer la denuncia respectiva, si podemos decir, si un padre va en contra de las actividades que por su propia naturaleza y rol tiene. Entonces, comenzando por ahí, lo primero que hay que tomar en consideración es ir a hacer la denuncia respectiva, ¿no?, ante, por ejemplo, la Fiscalía del Niño Adolescente, y también seguir el ámbito, por ejemplo, de quitar la patria potestad y colocar, por ejemplo, el surgimiento de un consejo de familia para poder designarle, en este caso, un menor de edad, un tutor. Si no hubiera la posibilidad, el juez puede y tiene la capacidad de internarlo en una casa hogar, ¿no?, en un lugar de albergue donde el niño pueda efectivamente buscar lo que es el ámbito de su reinserción, ¿no?, a la sociedad. ¿Ya? Un papel importante también juega aquí el INAVIF, también dicho sea de paso, ¿no? Por eso que es complementario también el rol que juega el Estado a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿ya? A ver, algo más. Buena pregunta, Kevin. La separación del menor se da cuando luego de las pericias, del análisis de las circunstancias, los hechos, efectivamente los padres o las personas que lo tienen a su cargo han verificado que ha sufrido, por ejemplo, secuelas, ¿no?, con respecto al maltrato psicológico corporal, o por lo que los están exponiendo a mendicidad, vulnerabilidad, la trata, explotación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, esto va de la mano, si supongamos son los padres o el tutor que los tiene bajo su cargo, bajo su responsabilidad, a que se tomen las medidas correspondientes, ¿ya? Entonces, en ese caso se daría la separación, ¿ya? A ver, ¿qué dice Erika? A ver, ratito. ¿Cuál es su opinión con respecto que los juzgados de familia estén agendando audiencias de alimentos para mayo del 2021 si la demanda se presentó en enero del 2020? ¿Ya? ¿Se estaría afectando el interés superior del niño a recibir una pensión? Bueno, sí. El tema va por el tema de la sobrecarga, ¿no? Entonces, el tema está en la tramitación, cómo hacerla bajo el principio de celeridad, ¿no?, de lo que es el ámbito de la acumulación de etapas y los medios probatorios de forma adecuada. Definitivamente, eso es un tema bastante delicado y que va de la mano y dibuja nuestra realidad, ¿no?, sobre todo tomando en cuenta la aplicación y que el Perú es miembro de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Adolescente, que deba de llevarse a cabo de manera apropiada, ¿ya? ¿Qué son las UP? Bueno, las UP ya le hemos hablado, las unidades de protección especial, y que se están creando en casi todo el país. Bueno, las unidades de protección especial están conformadas por especialistas, psicólogos, terapeutas, ¿no?, que de manera muy puntual desarrollan actividades ad hoc para poder determinar si un niño, niña o adolescente se encuentra en una situación de vulnerabilidad o desprotección parental. A ver, Yanina nos plantea lo siguiente. En el 26 en el artículo 26, quiero entenderle, de la ley 30364, indican que los informes psicológicos son medios probatorios en los procesos de violencia y se llaman centros de emergencia de la mujer. Solo quería acotar lo referido a la primera pregunta. Sí, y eso es verdad. O sea, ¿por qué yo le dije el tema? Porque muchas veces en el ámbito penal, por el tema de que pueda dudarse de la imparcialidad, ¿no?, tiene efectivamente el Instituto de Medicina Legal, si podemos decir así, un criterio de evaluación mayor, ¿ya? A eso me refería, señorita Solano, ¿no? Es decir, nadie niega que el atributo que se podría dar de las pruebas, si podemos decir así, especializadas que se lleven dentro del CEN, dentro de las, si podemos decir, la de MUNA, pueda tener un valor probatorio. Yo pienso que sí, ¿no? Por eso que en ningún momento dijo eso se tiene que rechazar, sino lo que yo quise establecer de manera adecuada es que el juez, dentro de los atributos de lo que son las pericias, podría efectivamente llevar a cabo a profundidad la participación del Instituto de Medicina Legal, ¿ya? A ver, ¿algo más? Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, una pregunta. Normalmente las unidades de protección especial, en los casos de desprotección familiar,
preliminarmente en el expediente administrativo emite una resolución iniciando, pero posterior a las diligencias indagatorias que hacen ellos, emiten otra resolución administrativa en donde declaran la situación de desprotección familiar provisional, y esa resolución tiene que ser materia de aprobación judicial. El juez la puede aprobar o la puede desaprobar. Sí, sí, Entonces, sí. yo en parte de su exposición escuchaba que esa resolución tendría que estar motivada. En el caso concreto, doctor, he observado que existen varios pronunciamientos de la Unidad de Protección Especial, donde únicamente en toda la resolución no hay ninguna motivación. Es más, no se delimita cuáles son los hechos que se están investigando. Uno, no se delimita en qué supuesto del artículo 4 del Decreto Legislativo 1297 encaja esos hechos que se están investigando por desprotección. Y finalmente, la resolución solamente hace, digamos, copy-paste de todas las diligencias que han hecho. Si hay un acta de intervención policial, informes psicológicos, visitas sociales, ¿no? Y finalmente resuelve, ¿no? Declarar y adoptar esta medida. Pero no señala cuáles son los hechos, en qué supuesto de desprotección se subsumen, ¿no? Esos hechos investigados, y finalmente cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección para adoptar una determinada medida de protección. En este caso, ¿qué mecanismo se podría utilizar, digamos, para que la Unidad de Protección Especial, la UPE, corrija, por ejemplo, esos pronunciamientos, ¿no? Lo que sucede, estimado Ferrer, es que muchas veces las personas que redactan estos informes no son abogados, ¿sí o no? Son personas que tienen, pues, pericia en determinadas materias del saber, pero que la confección de la argumentación definitivamente tiene que ser complementada, ¿no? Una primera salida sería, pues, establecer, como lo ha hecho esta norma, un formato donde tenga que ir también con el asesoramiento o la avisación de una persona que maneja lo que es el ámbito de la normatividad, como la que usted ha mencionado, sobre todo desde el punto de vista no solo nacional, sino macro, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vamos a, como se da en la realidad, y coincido con usted, simplemente a que los instrumentos sean relativos en primer lugar, y segundo, que solo únicamente nos cuenten hechos, ¿no? Que en la mayoría de los casos es así. Entonces, la motivación, la fundamentación, la infracción, si podemos decir así, va sobre todo de la mano con una persona que pueda aplicar de forma apropiada el derecho. Entonces, al no existir esa uniformidad, ¿qué primera salida podría yo partir de manera adecuada? Que ese instrumento administrativo que sale de la UP no solo sea por una persona, ¿no?, que no tenga conocimiento de derecho, sino que también de manera adecuada sea asistido por una persona responsable que efectivamente puedan ponerle un profesional, ¿no?, que conozca con respecto a estos temas, especialista en derecho de familia y menores, para que pueda complementar la argumentación de forma apropiada. Segundo, formatos, que creo que también es un ámbito sumamente interesante con respecto a este tipo de situación, porque eso es lo que nos va a traer consigo, y es lo que denoto de su pregunta, señor Pachari, es que no se da lo que es el ámbito de la uniformidad, porque si no, de lo contrario, se desnaturalizaría este tipo de figura de forma apropiada. ¿Ya? A ver, Denise nos plantea lo siguiente. La mendicidad está tipificado como causal de pérdida de la patria potestad, ¿sí? ¿Y en qué casos procederían si la madre de la menor o del menor se dedica a la mendicidad, es una persona discapacitada? Bueno, en la categoría de discapacitado quiero entender que no es una persona que se encuentra en la cabalidad de sus funciones, ¿está bien? Por ende, ¿se le puede atribuir a ella responsabilidad con respecto al ámbito civil o penal? No, eso comencemos por ese lado. Entonces, por ende, al tener ese tipo de situaciones que estar presente, tienen que intervenir el Consejo de Familia o las organizaciones tutelares de amparo familiar para poder de manera apropiada encontrar, en este caso de ser menor de edad, la tutela, colocarle una tutela o tener sobre todo una persona dentro de la familia idónea que pueda tener a su cargo el control y el desarrollo normal del proceso evolutivo y conductual de la menor de edad, ¿no? Esa sería mi recomendación. No sé, ¿alguna otra consulta, Kenia? Doctor, entonces, no hay más preguntas, damos por terminado este evento académico, sin antes agradecer en nombre de nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores, por el apoyo brindado a nuestra institución. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes, gracias, y como siempre a su disposición. Ok, doctor, gracias. Gracias.